título del mensaje en esta tarde es Cuando Dios se arrepiente de bendecir. Me he estado preguntando en esta semana si es posible que Dios pueda arrepentirse. Me he estado preguntando en esta semana si es posible que Dios pueda dar marcha atrás con alguna de sus promesas. Me he estado preguntando si Dios puede anular alguna de sus promesas para nosotros. Y he descubierto que hay innumerables versículos en la palabra de Dios que nos aseguran de que Dios no se arrepiente. Por ejemplo, en Números capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Primera Samuel capítulo 15, versículo 29, contiene algo parecido. Dice, porque Dios no miente ni se arrepiente, pues no es un simple hombre para arrepentirse. Es decir, que tenemos base bíblica para asegurar de que Dios nunca se arrepiente, que no cambia de opinión, que no vuelve hacia atrás con alguna de sus promesas. Pero también he encontrado en esta semana base bíblica algunos pasajes donde veo a Dios arrepentirse. ¿Cómo es posible eso? Dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Saúl ha dejado de seguirme, dice Dios. Me arrepiento de haberlo hecho rey, porque no me obedece. Segunda Reyes capítulo 20, versículo 1. Encontramos al rey Ezequías. Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías fue a visitarlo al palacio. Esto dice el Señor, le dijo el profeta Isaías. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, voy a sanarte. Y en 3 días te levantarás de la cama. Te añadiré 15 años más de vida. Hace minutos atrás dijo, no te vas a recuperar de esta enfermedad. Pon tus asuntos en orden porque vas a morir. Ahora, unos minutos después, dice, regresa Isaías. El profeta, me imagino, estará desorientado. Acabo de darle una palabra al rey. Estoy saliendo. Dios vuelve. Y le dice, vuelve y dile, te voy a sanar y te voy a agregar 15 años. Dios arrepintiéndose. Jonás capítulo 3. Tengo otro pasaje, versículo 10. Jonás 3:10 dice, al ver Dios cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió Él también y no los castigó. Entonces, pastor Sinali, ¿en qué quedamos? ¿Se arrepiente Dios o no se arrepiente? ¿Puede Dios cancelar sus mejores promesas y sus mejores deseos para con nosotros? ¿Puede transformar Dios una bendición en una maldición? ¿O Dios está obligado, si dijo que nos va a bendecir, está obligado a hacerlo independientemente de cómo vivamos? Pues la Biblia no se contradice. Lo que no entendemos eso es que las promesas de Dios siempre tienen un precio. Cada promesa de Dios para tu vida y para la mía tiene un precio, y ese precio es la obediencia. Cada promesa de Dios tiene una condición, y la condición es nuestra obediencia. Mientras nosotros le seamos obedientes a Dios, Dios va a cumplir su promesa. En cuanto nosotros dejamos de ser obedientes, Dios deja de comprometerse y transforma, cambia la bendición que nos iba a dar. Quiero darte un ejemplo bíblico. Elí era un sacerdote que tenía la unción divina.
Elí era sacerdote, tenía la unción, tenía el llamado de Dios para liderar una nación y de hecho lo hizo durante 40 años. Pero Elí era débil moralmente. Elí tenía 2 hijos que eran unos sinvergüenza, eran irreverentes con Dios. Y él toleraba en el liderazgo la irreverencia. Por eso Dios se enoja con Elí y viene un día y le dice: tú estás honrando más a tus hijos que a mí. Porque Elí tenía la facultad de romper con ese ambiente de irreverencia y no lo hacía. Y Dios lo hace responsable a él. Lo hace responsable porque tienen el púlpito, lo hace responsable porque tienen el liderazgo. Gente irreverente, gente que no es santa, y él lo sabe y lo permite. Entonces Dios se enoja con él. Dios estaba usando a Elí, pero Dios estaba enojado con él. Acá tenemos el caso de una persona que puede ser usada por Dios, pero puede estar siendo reprobada por Dios mismo. Balaán es otro caso. Nosotros tenemos la idea generalizada de que si Dios usa a una persona es porque Dios aprueba su vida, y no siempre es así. Necesito puntualizar esto. El hecho de que Dios use a una persona no significa que apruebe lo que está haciendo, no significa que apruebe su vida. Es posible hasta que haya reprobado su vida y siga lo usando por algún tiempo. Elí era una persona usada. Balaán era una persona usada por Dios. Balaán era un profeta de Dios, pero tenía su corazón torcido. Estaba vendido a la codicia, y un día un rey llamado Balac viene a contratar su servicio para que maldiga al pueblo. ¡Wow! ¡Qué importancia esto de bendecir! No tomemos a la ligera cada bendición que se suelta desde este púlpito. No tomemos a la ligera. Este rey contrata los servicios de un profeta para que maldiga al pueblo. Este rey no contrata un ejército, contrata a un hombre de Dios para que maldiga al pueblo. Sabe los efectos devastadores que puede producir una maldición, como nosotros sabemos los efectos beneficiosos que puede producir una bendición. No desprecies una bendición por el amor de Dios. Toma cada palabra que se suelta, cada bendición que se suelta de este lugar, porque es la bendición de cada domingo la que te sostiene en la semana. Dios, a través de esa palabra, puede evitar un accidente, puede evitar accidente en tus hijos. Dios te protege, pues nosotros entendemos que las palabras tienen poder y que hay enorme poder en la bendición. Y este hombre, Balac, contrata los servicios de un rey de Balaam para que vaya a maldecir el pueblo. Pero como Dios quiere preservar a su pueblo, cada vez que este hombre se aprontaba para maldecir, dice que el Espíritu Santo lo tomaba. Pero este hombre ya había sido reprobado por Dios. Este hombre, aunque era un profeta de Dios, tenía su corazón inclinado. Estaba por hacer algo que a Dios no le agradaba. Entonces Dios lo toma. Dice que el Espíritu Santo lo toma, y en lugar de maldecir, bendecía 4 veces. Nadie duda de que este hombre profetizaba bajo una unción auténtica. Nadie duda de que era el Espíritu Santo el que lo tomaba para bendecir al pueblo. Estaba siendo usado por Dios, pero era reprobado por Dios, como lo era Elías, como lo era Saúl, como lo era Judas. Tantos ejemplos en la Biblia donde fueron usados por Dios. Por eso, en lugar de pedir primero ser usado por Dios, tenemos que pedir ser aprobados. Necesitamos ser aprobados por Dios. Antes que ser usado, tenemos que ser aprobados por Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15: haz todo lo posible para ganarte la lotería. Haz todo lo posible para ganarte ¿qué? La aprobación de Dios. No dice la aprobación del hombre. Haz todo lo posible para ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. ¿Se da cuenta que lo que tenemos que procurar en esta vida,
antes de ser usado por Dios es ser aprobado. Tenemos que ver si nuestra vida está siendo aprobada por Dios. Y pastor, dígame, ¿cómo puedo saber si mi vida le agrada a Dios? ¿Cómo puedo saber si estoy siendo aprobado por Dios? Pues tenemos un solo recurso. Hay un solo recurso. Una única forma para saber si estoy siendo aprobado por Dios: la palabra de Dios. No hay otra, no hay otra. Solo la palabra de Dios nos dice si realmente estamos siendo aprobados por Dios o no. Mire lo que dice Jesús. Dice Juan, capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no acepta mis palabras, acá está, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Por eso insisto, nuestra única seguridad para saber si estamos siendo aprobados por Dios es la palabra. Deberíamos preguntarnos, ¿existe en mi vida alguna conducta que la palabra de Dios reprueba? ¿Existe en mi vida alguna conducta, algún comportamiento que la palabra de Dios reprueba? ¿Estoy viviendo según la voluntad de Dios revelada en su palabra? Pues si usted quiere saber si está siendo aprobado por Dios, tiene que ir a la palabra de Dios. No a la iglesia, no a una persona, tiene que ir a la palabra de Dios. Y quiero darte ejemplos prácticos en esta tarde. Algunos de ustedes podrían no estar de acuerdo con el énfasis que la iglesia está teniendo en cuanto a que tenemos que orar a solas y en comunidad. Hace ya un tiempo largo que vengo empujándolos, que vengo empujando a la iglesia a que oremos, a que levantemos la carpa del encuentro cada mañana para encontrarnos con Dios. Estoy empujando a la iglesia para que vengamos a orar en comunidad en el aposento alto. ¿Por qué no es lo mismo la oración en privado que la oración pública? Hay bendiciones que solo se desatan cuando tú entras a tu aposento privado. Hay bendiciones que solo se desatan ahí dentro, pero hay bendiciones que están reservadas y van a ser soltadas solo cuando oramos en comunidad. Por ejemplo, la venida del Espíritu Santo vino sobre una iglesia reunida en oración. ¿Te das cuenta? Hay bendiciones que no se sueltan hasta tanto nosotros oremos en comunidad. Oremos en el aposento alto. Estoy empujando a la iglesia para que oremos, para que cada uno de ustedes tenga un encuentro con Dios cada día y para que vengamos al aposento alto cada martes a las 6 de la mañana. Usted puede faltarme a cualquier reunión, puede faltar a una reunión donde vamos a planificar el congreso, el campamento, lo que sea, pero no me puede faltar a las reuniones de oración y de adoración los domingos, los martes, las reuniones donde nos encontramos para buscar a Dios. Ahora usted puede estar en desacuerdo con el énfasis que la iglesia está dando al tema de la oración, pero yo encuentro que la palabra de Dios es enfática en este tema y que la base bíblica en favor de que tenemos que orar siempre y sin cesar es sencillamente abrumadora. La base bíblica que yo encuentro a favor de que tenemos que orar a solas y en comunidad es sencillamente abrumadora. En el Antiguo Testamento, Isaías dice 56:7: yo los traeré y haré que sean felices. ¿Dónde vamos a ser felices? En mi casa de oración. En la casa de oración está Dios. Es en su presencia donde somos felices. Dice, y yo los traeré y haré que sean felices en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ni siquiera habla de casa de predicación, habla de casa de oración. Jesús, el mismo Jesús, en el Nuevo Testamento, dice Lucas 19:46, mi templo será una casa de oración. Ahora bien, los primeros creyentes, la primera iglesia obedeció, y por obedecer ellos tuvieron un Pentecostés. Hechos 1:14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración
Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar. Hechos 2:42, todos los creyentes se dedicaban a la oración. Si lo único que dejó Jesús cuando se fue al cielo fue una reunión de oración, y si Él dijo que la iglesia, el templo iba a ser un lugar de oración, casa de oración, entonces ¿por qué las iglesias están dedicadas a hacer un montón de cosas que Dios nos llamó, en lugar de poner en primer lugar la oración? ¿Por qué faltan los altares familiares? ¿Por qué faltan los lugares altos en las casas, en las familias? ¿Por qué falta el aposento alto en la familia? ¿Por qué falta el aposento alto en las iglesias? Porque hay creyentes que todavía están luchando a ver si tienen que orar o no. Porque hay creyentes a quienes hay que convencer de que necesitamos orar. Pues yo encuentro que la Biblia es enfática: busquemos el rostro de Dios, busquemos el rostro de Dios por encima de cualquier cosa. Por eso empujo. ¿Por qué todavía hay creyentes que están en desacuerdo o que hay que tratar de convencer de que tenemos que venir a orar? Porque hay líderes. Líderes necesitamos venir a orar, y necesitamos venir a orar a las 6 de la mañana o los días en la semana en el aposento alto, porque necesitamos que se libere, que el cielo se abra, y tenemos que hacerlo en unidad. Hay bendiciones que van a ser soltadas cuando nosotros nos ponemos a orar. Quiero darte otro caso práctico. Probablemente alguno de ustedes podría no estar de acuerdo en que remarquemos la necesidad de respetar a Dios en cada área de nuestra vida. La iglesia no solo los estoy empujando para que oremos, sino que también la iglesia está poniendo un fuerte énfasis en la santidad, en que honremos y respetemos a Dios en cada área de la vida. Porque yo encuentro en la palabra de Dios que la irreverencia aleja a Dios, pero la reverencia, el respeto, la santidad lo atrae. La base bíblica en cuanto a esto es sencillamente abrumadora. Hay una infinidad de pasajes bíblicos donde me aseguran de que la reverencia, el respeto, la honra, la santidad en cada área de nuestra vida atrae a Dios a nuestra vida, atrae a Dios a nuestras familias, mientras que la irreverencia, la falta de santidad aleja a Dios y aleja su bendición. Pues si usted quiere a Dios y quiere su bendición sobre su vida y sobre su familia, tiene que aprender a respetar a Dios, tiene que aprender a ser santo en cada área de la vida, porque la santidad, la reverencia, el respeto a Dios atrae su presencia y atrae su favor, atrae su bendición. ¿Lo quiere ver? Dice Ezequiel capítulo 8 versículo 6: ¿ves lo que hacen? Dios lleva al profeta al templo y le hace un tour. El templo minado de idolatría, de irreverencia, de pecados sexuales, mujeres adorando al dios Talmud, hombres adorando a imágenes. Impresionante. Y le hace un tour. Ezequiel 8:6. ¿Ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo, para echarme de mi templo? La irreverencia estaba alejando a Dios. Por eso en la época de Elí, donde lo único que había era irreverencia, donde Elí en lugar de romper con el ambiente de irreverencia, él permitía, toleraba la irreverencia. Dice que la llama de la presencia de Dios se estaba apagando, hasta que un día se apagó del todo. Y la Biblia dice: y Caboz, la gloria de Dios se ha ido porque hay pura irreverencia, se ha ido porque lo echaron del templo. Somos tan capaces de poder echar a Dios de un lugar. Nuestra irreverencia echa a Dios de nuestra casa, nuestra irreverencia echa a Dios de nuestra vida, nuestra irreverencia echa a Dios de nuestro ministerio. Pues si usted quiere atraer a Dios, sabe cuál es la ruta, sabe cuál es el camino. El respeto, la honra y la santidad atraen a Dios y atraen su favor y atraen su bendición. Pues si usted quiere la presencia de Dios en su vida y en su familia,
comience por respetar a Dios. Yo te prometo que habrá cielos abiertos sobre tu vida, cielos abiertos como nunca antes sobre tu vida. ¿Por qué razón mandó David a santificar a todos sus líderes antes de traer el arca? Porque él sabía que la santidad precede al avivamiento. La santidad precede a su presencia. Por eso la razón por la que no voy a permitir en el liderazgo gente que no es santa. Y no estoy condenando a nadie porque todos somos pecadores. Pero hay gente que deliberadamente no quiere cambiar y quiere liderar. De ninguna manera, mi hermano querido, de ninguna manera, porque no está en juego el pellejo del pastor. Lo que está en juego es la presencia de Dios en la iglesia, y la iglesia no debe sufrir a causa de que alguien no quiere ordenar su vida delante de Dios. Lo que se pone en riesgo: mujer, no permita la irreverencia en su esposo en la casa. Hombre, no permita la irreverencia de su esposo en la casa, porque lo que está en juego es la presencia de Dios en su familia. Tenemos que entenderla de una vez por todas, que lo que está en juego es la presencia de Dios. Acá lo hemos leído, sobra la base bíblica, sobran los versículos. La santidad atrae a Dios, pero la falta de santidad, la irreverencia, aleja a Dios. No deje que Dios se vaya de tu vida, no deja que Dios se vaya de tu familia, de tu casa, pues empuja a tu familia para que honren y respeten a Dios, y de esa manera Dios estará contento y Dios no se irá de tu familia. Y Dios bendecirá tu vida, y estarás bajo cielos abiertos y vivirás bajo un avivamiento permanente. A veces, por temor en la casa, los esposos permiten cosas del otro esposo, de la vida de sus hijos, para no tener problemas. Puede que no tengas problemas con tu esposo o con tus hijos, pero vas a tener problemas con Dios. Y no es que Dios va a luchar contigo. Dios dice: me voy. Mientras siga la irreverencia acá en la casa, yo me voy. Como Él es tan caballero, no se va a poner a luchar contigo. Va a decir: me voy. La falta de santidad aleja a Dios. Quiero darte otro ejemplo. Entonces hablé acerca de que la iglesia está poniendo un énfasis especial en buscar a Dios, porque veo que hay bendiciones extraordinarias para las personas que buscan a Dios. Porque orar a solas y orar en comunidad trae enormes beneficios. Los voy a seguir empujando para que juntos busquemos el rostro de Dios. Lo mismo el tema de la santidad. Por miedo a veces toleramos irreverencia, y no puede ser así. Porque lo que está en juego, mi amigo, mi hermano, y se lo digo con todo el amor del mundo, se lo dice un pastor que llora todos los días delante de Dios. No podemos permitir la irreverencia, porque la irreverencia pone en riesgo la presencia de Dios en la iglesia. Y no voy a permitir eso. Por eso empujo a la iglesia a que vivamos en santidad, a que obedezcamos al Señor en cada área de nuestra vida. Eso garantiza presencia, bendición y protección. Quiero darte un último ejemplo. Es posible que algunos hasta creyentes estén un poco inquietos y no estén de acuerdo con que tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes económicos, con nuestro diezmo. Pero ya acá ya no importa su opinión, y tampoco importa la mía. No es que importe, acá ya no importa la opinión del pastor, ni importa la suya. Lo que vale es la palabra de Dios. Recuerde que estamos buscando ser aprobados por Dios, y para ver el único recurso que tenemos para saber si estamos siendo aprobados por Dios es su palabra. Así que ya no importa si usted dice: creo o no creo en el diezmo. Tampoco importa lo que diga el pastor, pero yo encuentro en la palabra de Dios que es abrumadora, y lo mismo que lo anterior. Son tantos pasajes y tantos versículos donde se nos anima a honrar a Dios con nuestros ingresos económicos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3 versículo 9: honra al Señor con tus riquezas
y con los primeros frutos de tus cosechas. Deuteronomio 14:22 dice: cada año deberán entregarle a Dios la 10ª parte de todo lo que ustedes cosechen y produzcan. No fallen ni una sola vez. La Biblia es muy clara en este asunto. Dice que si no le damos a Dios, si no diezmamos, le estamos robando. No solo que le robamos a Dios, que cuando le robamos a Dios, atraemos sobre nosotros una gran maldición. Es mi deber darle todo el consejo. No me voy a guiar solamente por el Espíritu Santo, es mi deber. Dice la Biblia en Malaquías 3:8 y 9: quiero que la iglesia sea bendecida. Y la iglesia dice: ustedes me están robando, dice Dios. Están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Quizás ahora encuentres la respuesta por la que los cielos no se abren sobre tu economía. ¿Cómo se van a abrir sobre tu economía y sobre tu vida si le estás robando a Dios? Ya no importa lo que piensa usted o lo que pienso yo. Yo veo que la palabra de Dios es abrumadora en cuanto a que tenemos que respetar a Dios y demostrarle a Dios que lo amamos con nuestros ingresos económicos. Y el diablo va a poner cosas en tu mente. ¿Sabe por qué? Porque me he dado cuenta que las doctrinas y los principios bíblicos que más bendición nos traen son los más resistidos. Y se resiste mucho el tema de la oración, se resiste mucho el tema de la santidad, y ni qué le digo el tema del dinero. Pero es ahí donde está la bendición, cuando tú le demuestras a Dios que Él es lo más importante. Tú cada vez que apartas un dinerito que tanto te costó, como yo, y lo traemos, le decimos: Señor, tú estás en primer lugar, tú eres la fuente de mi provisión. La fuente de mi provisión no viene de mi trabajo, la fuente de mi provisión viene del cielo. Y si me echan de este trabajo, Dios me proveerá de cualquier otra manera, porque yo lo pongo a Él en primer lugar. Y el diablo te hablará. El diablo te hablará, y a veces te habla a través de otros hermanitos. Y el diablo te hablará y te dirá que esto es cosa del Antiguo Testamento. Mi pregunta es: ¿el Antiguo Testamento no es palabra de Dios? Mi pregunta es: ¿le vamos a dar menos a Dios ahora que estamos en la época de la gracia? ¿Le vamos a dar menos a Dios que los que le dieron a aquellos que estaban bajo la ley? Mi pregunta es: nosotros que somos más bendecidos que ellos, que estamos bajo el fuego del Calvario y del Pentecostés, que vivimos con la presencia de Dios permanentemente, a diferencia de aquellos que vivían bajo la sombra de los bienes venideros, nosotros le vamos a dar menos. Dios demostró cuánto nos ama entregando lo más precioso que tenía. Así se mide el amor. El amor se mide por la entrega, y Dios espera lo mismo de nosotros. Le vamos a demostrar a Dios cuánto lo amamos mediante nuestra entrega, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras pertenencias. Vuelvo al caso de Elí. Pastor, usted comenzó diciendo que Dios se arrepiente, que Dios no se arrepiente. Pasajes que dicen que sí, pasajes que dicen que no. Y yo les dije que toda promesa de Dios tiene una condición: la obediencia. Elí era un hombre usado por Dios, pero Dios estaba enojado con él. Que no nos suceda a nosotros, por el amor de Dios, que Dios esté enojado. Y a raíz de la irreverencia que él permitió, Dios canceló una bendición. Por eso el título del mensaje es: cuando Dios se arrepiente de bendecir. Dios se arrepintió y canceló una bendición familiar por una maldición. No solo que anuló, no solo que canceló la bendición, la transformó en una maldición. ¿Lo quiere ver? 1 Samuel capítulo 2. Versículo 30. Por cuanto has hecho esto, Elí, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían para siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Dios se comprometió con Elí y le dijo: todos tus parientes, todos tus hijos, toda tu descendencia me va a servir.
Pero a raíz de la desobediencia de Elí, que toleraba irreverencia, Dios vino y dijo, de ninguna manera voy a permitir que tus hijos y tu familia me sirvan. Y transformó una bendición, canceló una bendición por una maldición. Si siguen leyendo es tristísimo. No solo que no bendijo, la transformó en una maldición familiar por el amor de Dios. No canceles los mejores deseos que Dios tiene para tus hijos y para tu vida a raíz de la desobediencia. Puedes cancelar los mejores deseos que Dios tenga para tu vida si eres desobediente. Elí, Dios le dijo, de ninguna manera voy a permitir que me sirvan. Y transformó, canceló, modificó la bendición en una maldición. Mire lo que dice Jeremías capítulo 18, versículo 7. Es tan claro este pasaje. Dice Jeremías capítulo 18, versículo 7. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirle. En otro momento puedo hablar de construir y plantar, o sea, de bendecir a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. ¿Cuál es la conclusión? Si Dios promete castigo para el rebelde, pero el rebelde se arrepiente, Dios se arrepiente de maldecirlo. Si Dios ha prometido bendición para el justo, pero el justo desobedece, Dios transforma esa bendición y ya Dios no bendice a esa persona. Por eso las mejores promesas de Dios serán nuestras siempre y cuando obedezcamos a Dios en cada área de nuestra vida. Siempre la obediencia es el precio que tenemos que pagar para tener a Dios y para tener su bendición. Para tener su presencia, para tener su protección y para tener su bendición. La obediencia es el camino. La honra, el respeto, la santidad. Ese es el camino que atrae a Dios a nuestras familias, que atrae a Dios a nuestras vidas, a nuestras economías. Ese es el camino. La desobediencia aleja a Dios. La desobediencia repele a Dios. Y también su bendición y su protección.